empresas empiezan a hacer balance y cuentas de cómo ha ido el año. Porque para plantearse el año siguiente, es decir, la economía y todo lo demás. También es bueno cuando nosotros nos sentamos a la mesa en estos días de fiesta, de celebración, rodeados de la familia o de los amigos, que hagamos un poco de balance. Y pensando en esto, recordé el pasaje que está en Deuteronomio, en la que Moisés congrega al pueblo y le da algunas recomendaciones. Vamos a mirarlo un momento, porque la idea es recordar por el camino que el Señor nos ha traído durante todo este año, pero no quedarnos estancados en el pasado. Y en Deuteronomio capítulo 8, desde el verso 2, dice así, vamos a leer un trozo del pasaje, después lo comentamos. Dice así la palabra del Señor. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habíais conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfechos, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes y venenosas escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. En pocas palabras, Moisés le recordaba al pueblo, estaban ya en Deuteronomio, estaba ya preparando el pueblo para entrar en la tierra prometida. Y le dice primeramente recuerda. Hay los dos primeros versículos, el verso 2 y el verso 3, recuerda. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Algunas veces nuestras vidas son desiertos y otras veces son valles preciosos, pero recuerda que hay momentos difíciles y que durante este año el Señor te llevó Él por medio de esas circunstancias difíciles. Pero dice, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías así o no los mandamientos. Claro, algunos piensan,
Pero Dios no lo sabe todo. ¿Para qué tiene que hacerme pasar por la prueba y la dificultad? No, Dios lo sabe todo. Pero tenemos que entender que cuando Él nos pone a prueba, no es para saber si nosotros vamos a serle fieles o no. Él ya lo sabe. Es para que tú lo sepas. Tú pasas por la prueba y el propósito de Dios no es descubrir algo nuevo. El propósito de Dios es que tú descubras cómo eres, que conozca lo que hay en tu corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. Que conozca y reconozcas en quién eres tú delante de Dios. Que te conozcas a ti mismo. Si no hemos crecido en este año, si no nos conocemos un poco mejor en este año, después de todo este tiempo, entonces no hemos aprovechado el año. Porque lo primero que el Señor quiere es conócete mejor. Y para eso tenemos que medirnos con un patrón. Y el patrón se llama Jesús. Si te comparas con algún hermano de la iglesia, seguro que eres mejor que él o que ella. Si te comparas con otros que admiras mucho, yo no llego. Pero nosotros no nos llamó el Señor a compararnos nada más que con el patrón, con su Hijo. Y cuando uno se mira y dice, Señor, todavía me falta. Me conozco un poquito más y reconozco que todavía me falta mucho por parecerme a ti. Para eso te hizo pasar por pruebas y dificultades, para que te veas y te reconozcas a ti mismo. Dice, recuerda, y te humilló y te puso a prueba para conocer. Si no te conoces un poco más, has perdido el año. Lo que había en tu corazón. Hay tantas cosas en nuestro corazón que todavía no conocemos. También te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Esto es muy importante. Yo no sé si quizás este año no has pasado hambre, pero algunas penurias sí. No sé si le ha ocurrido, pero yo a veces he pasado por estrechez. No le voy a decir hambre, pero sí por estrechez. Y cuando uno está en esa situación, empieza a mirar de dónde voy a poder sacar los recursos. Pero hay algo importante que aprender también. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que uno termina diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Espero en ti. No puedo esperar en los hombres, espero en ti. Si les pongo un pequeño ejemplo, no voy a usar el de nadie, voy a hablar de mí, perdón por hablar de mí. Pero yo pasé de ganar un salario de 3.000 euros a cobrar solamente la ayuda del paro y después la ayuda que da el gobierno a los desempleados. Y me encontré con 470 euros y no podía pagar hipoteca. Y cuando llegan esos momentos, tú tienes que mirar para arriba. Alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y puedo testificar que el Señor ha sido fiel. Que me enseñó que puedo vivir de la palabra que sale de su boca. Y no sé cómo, pero Señor, que tengo que pagar esta semana la hipoteca. ¿Y saben qué? De alguna manera alguien había ingresado algo en la cuenta y llegaba para pagar la hipoteca. Señor, que estamos escasos de recursos. Yo no sé, pero hubo un tiempo en que me invitaban de todas las iglesias a predicar. ¿Saben qué? Predicaba, me daban una ofrenda, justo lo que me hacía falta para pagar. Y uno parece que va andando sobre las aguas porque no tiene seguridad ninguna, pero nuestra seguridad procede de aquel que nos ama. Y el Señor dice, sí, te hizo pasar necesidad, pero para alimentarte después con maná, comida que tú no conocías, los recursos que Él tiene que pueden bajar del cielo. Recuerda, ¿para qué? ¿Y para qué todo eso? ¿Para qué me haces pasar por esto? Pues de un propósito. Dice, te enseñó que no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de su boca. Es decir, no solamente quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, quiere que conozcamos que Él es nuestro proveedor. Dios es tu proveedor. No son tus fuerzas, no son tus talentos, no son tus dones, no es tu empresario. Dios es nuestro proveedor. Y eso es lo que tenemos que aprender. Podemos esperar y depender de Él. Sigue el texto diciendo, el verso 5, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Si en este año miramos para atrás y no hemos aprendido que Dios nos corrige, porque Dios al que ama corrige y disciplina a quien tiene por hijo. Si no he aprendido nada de la corrección de Dios, se me fue el año. Tengo que reconocer que el propósito de la disciplina es la corrección. Dios me trata como un padre trata a su hijo. Y ojalá que siempre sea así, porque si me trata como a un adoptivo o como un hijo que no es auténtico, pero no, Dios nos trata como hijos y nos corrige. Y si te ha corregido en este año, da gracias a Dios. También te hacía falta. También nos dice el texto, no solamente que nos corrigió, también verso 7, porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra. Y tenemos que ver si en este año que pasó el Señor nos condujo, porque Él quiere ser nuestro guía. Él quiere ser el que guía tu vida y Él te conduce por buenos caminos. Reconoce en tu corazón que como Padre te corrige y reconoce que el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Y empieza a dar explicaciones de cómo es esa tierra, una tierra que fluye arroyos y fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles, en las colinas. Tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higuera, granados, de miel, de olivares. Tierra donde no escaseará tu pan y donde nada te faltará. Cuando estamos aprendiendo esas lecciones de que puedo depender del pan que Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando puedo darme cuenta que me corrige, pero como a un hijo a quien ama. Cuando yo puedo darme cuenta de que el Señor es el que me guía y me conduce a buena tierra, entonces voy a poder decir, no va a escasear mi pan, ni va a haber falta de nada. Pero cuando hayas comido y estés satisfecho, alaba al Señor tu Dios. Y aquí hay algo muy importante. La iglesia tiene que aprender a dar gracias en lo poco y en lo mucho y en lo poco. Cuando hayas prosperado, cuando estas cosas te hayan venido, cuando hayas comido, estés satisfecho, alaba al Señor tu Dios por la buena cosa, por la buena tierra que te ha dado. Y dicen aquí ahora, tanto recuerda, y ahora dice, y no olvides. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, y cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, y cuando hayas multiplicado tus ganados y tus rebaños, y cuando hayas aumentado, Dios, tu ganado, todo eso, y te sean abundantes tu plata, y cuando el Señor haya aumentado tu plata y tu oro, y te sean abundantes todas las cosas. Entonces, dice, no olvides que es el Señor tu Dios quien te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre, donde vivías como esclavo. Llega un momento en que Dios te bendice y tú empiezas a disfrutar de lo que Dios te da, y eso está bien.
Y el Señor dice, disfruta de tu comida, de tu bebida, de tu familia, disfruta de las riquezas que el Señor te da, disfruta de la prosperidad que tienes, pero no te olvides de que Él te sacó de la esclavitud de Egipto, de este mundo de pecado. No te olvides. Porque si nos olvidamos, entonces de nada nos sirvió toda la experiencia. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Miren lo que dice, donde eras esclavo, ahora ya no somos esclavos, somos libertos de Cristo. Él nos liberó. Pero dice el verso 15, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, y te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. El Señor te guió otra vez, el Señor guiando tu vida. Pero dice, a través de un vasto y horrible desierto, tierra reseca y sedienta. El agua representa la vida. Y el Señor te dio agua que hizo brotar de la roca dura, de la roca más dura. Y te libró de una tierra llena de serpientes venenosas y escorpiones. Lucas 10:19 se nos dice que os doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y todo lo que y nada, ningún poder de los del enemigo os podrá con vosotros. Estamos en un desierto muchas veces, pero el Señor nos dio ese poder para pisar serpientes, escorpiones y que ninguna fuerza del enemigo te pueda hacer daño. Y si eso lo dice el Señor en Lucas 10:19, pues oye, está hablando no solamente la Escritura de las cosas materiales, está también hablando de las cosas espirituales. El enemigo está a las puertas, pero el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y esto es importantísimo entenderlo. Es más, dice, y te dio, como en Juan 3:14 dice que como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y a veces podemos sentir la mordedura del enemigo, de la serpiente. Pero ¿sabes qué? Cuando sientes la mordedura de la serpiente, tú puedes volver a mirar a aquel que fue levantado en alto en la cruz. Porque los que miraban a aquella mástil donde Moisés había puesto la serpiente, podían ser sanados por la fe. Y cuando el enemigo en esta tierra seca, desierta, horrible, te puede morder en algún momento o pisar algún escorpión y transmitirte su veneno, lo que tienes que hacer es volver a mirar a la cruz, porque el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que confía en Él pueda decir, Señor, lo siento, otra vez, sí, otra vez estoy dispuesto a perdonarte, porque vienes. Ahora si nos quedamos en el desierto, mala cosa. Pero cada vez que nos sentimos atacados, podemos, hasta que aprendamos una lección, que os he dado poder para que piséis toda serpiente y todo escorpión y que no os haga daño. Y tenemos que aprender, y por eso a veces somos atacados. Pues tenemos que aprender a decirle al enemigo, no tienes derecho, no tienes poder, no tienes autoridad, porque el Señor Jesús que habita en mí tiene más poder y más autoridad que tú. Y en el nombre de Jesús te reprendo y te ato y sigo adelante hasta alcanzar la meta que el Señor puso en mi vida. Y entonces el Señor dice, ¿ves? Estás aprendiendo, tenías que pasar estas circunstancias. Oye, a nadie le gusta enfrentarse con el diablo y con el enemigo, pero cuando uno se da cuenta de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, puede decir, gloria a Dios, no tengo temor, el Señor vive en mí. Y ninguna arma forjada contra ti podrá prevalecer, porque mayor es el que está en nosotros
que el que está en este mundo. Recuérdalo, no te olvides, recuérdalo. Para eso has pasado todas estas experiencias en el año. Es más, dice, te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. 1 Corintios 10:4 dice Pablo que les dio a beber de la roca, de agua espiritual. Y la roca era Cristo. Así que nosotros, a veces cuando estamos sedientos, lo que tenemos que aprender es, hay una roca que fluye agua viva para mí constantemente. No importa las circunstancias, el que de mí bebe nunca más va a tener sed, dice el Señor. Así que voy a Él, Señor, dame otra vez de ese agua. Y empieza ese agua a refrescar todo mi hombre, mi mujer interior, y empezamos a trabajar, porque Él es el que nos sostiene. Recuerda todo esto, dice el Señor. En el desierto te alimentó de maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Y el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y si tú te alimentas cada mañana de ese pan, no tendrás hambre. Tu sed y tu hambre espiritual serán satisfechas porque el Señor te sostiene y te alimenta. Así que tenemos que comer de su maná. Y continúa el texto diciendo, así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien todo. No se te ocurra pensar, esto ya es casi un mandamiento, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Y ahora nos dice otra vez, recuerda que el Señor tu Dios, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Es Él el que te da. Es decir, aparte del enemigo, el Señor nos dice, recuerda. ¿El qué tengo que recordar? Que si lo que tienes y lo que eres es por su gracia, es por su misericordia. Y miro para atrás y tengo que decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese es el propósito de recordar. Ese es el propósito de recordar, para poder decir con claridad, me guardó, me trató como un hijo, me guió, me proveyó, fue mi guía, estuvo conmigo, me liberó del enemigo, del desierto, me sacó de un lugar terrible, me hizo entrar y descansar en lugares de delicados pastos. Él fue mi Dios en este año. Y es verdad que me ha prosperado, me ha bendecido, pero tengo que tener en cuenta, claro, que todo esto proviene de su mano y de su misericordia. No es que yo soy fuerte y soy inteligente y prospero. No. Es que Él es el que te da el poder para producir esa riqueza. Y si tienes en abundancia, da gracias a Dios. Y si no tienes, da gracias a Dios. Porque a final de cuentas, cuando conoces cómo es tu corazón, tienes que decir gracias. El Señor es quien nos provee, quien cuida de nosotros y quien está pendiente de nuestras vidas. Y por eso tenemos que ser agradecidos. ¿Para qué mirar al pasado? ¿Para qué recordar? Para no vivir en el pasado, para no repetir las mismas experiencias, sino para renovarnos y tener nuevas experiencias en su presencia, para poder gozar. Y por eso vamos a mirar también un texto que está en Isaías, en el capítulo 43, que dice el verso 18. Olvidad las cosas de antaño y ya no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos
en lugares desolados. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido, el pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Así que el Señor quiere que recordemos, miramos para atrás, estamos terminando el año y recordamos, Dios ha sido fiel. ¿Puedes decir eso conmigo en esta mañana? Dios ha sido fiel. Amén. Pero también nos dice, pero no quiero que vivas en el pasado. Olvidad las cosas de antaño, ya no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Cuando uno se plantea ante lo desconocido y el año que viene es totalmente desconocido, el año que viene no sabemos si va a seguir subiendo la luz, no sabemos si van a subir los precios del pan, no sabemos si la guerra se va a continuar, no sabemos. Hay motivos para estar preocupados, pero el Señor dice, yo estoy haciendo algo nuevo. Y tú no tienes que estar pendiente del pasado, tienes que mirar hacia el futuro y decir, ¿qué es lo nuevo, Señor, que tienes para mí en este año? ¿Qué experiencias me vas a permitir pasar para seguir creciendo como tu hijo? Para poder llevar la imagen de Jesús a otros. ¿Cuáles son las cosas que tú quieres para mí en este nuevo año? Porque reconozco el pasado y tú has sido bueno hasta aquí. Pero lo que tengo por delante no sé lo que es, pero quiero vivirlo. Quiero vivirlo. Hay algunos que dicen, pero si viene alguna enfermedad, quiero vivirla. Porque Dios tiene un plan y un propósito perfecto para mi vida, para la iglesia. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Que te lo vas a perder? ¿Te vas a quedar atrapado en los recuerdos de antaño, en las cosas que vivimos antes? Hay una historia en el Génesis, me acuerdo ahora, del padre de Abraham. Abraham salió con su padre y con toda su parentela. Había perdido un hermano. Y un día llegaron a un pueblo que tenía el mismo nombre del hijo que había muerto. Y allí se tuvieron que asentar. Al final, el padre era el cabeza del clan y allí se quedaron. Y se estancó la marcha de Abraham hacia el propósito de Dios y hacia la tierra que él quería llevarle. Y se quedaron allí. Y murió Taré, el padre de Abraham. Y entonces Abraham volvió a retomar la marcha. A veces llegamos a puntos en nuestra vida en que amamos, apreciamos esas circunstancias, los buenos recuerdos que nos traen, las buenas experiencias que tuvimos, recordamos a la pérdida que tuvimos y nos estancamos. Y no seguimos en la dirección, en el proyecto de Dios para alcanzar la tierra que nos prometió. Cuidado de que al recordar el pasado nos quedemos atrapados en él. Dice recordad para ser agradecidos y alabarle, pero después el texto nos dice, y olvídate de las cosas de antaño y no vivas en el pasado. Miramos hacia el futuro, miramos hacia este año y decimos, hay cosas nuevas para vivir, hay cosas nuevas para experimentar. Puedo seguir amando, puedo seguir siendo yo, creciendo en Cristo. Puedo dejar que Él haga la obra completa para mi vida. No voy a vivir en el pasado, voy a vivir en mi presente. ¿Saben qué? Que si estamos atrapados en el pasado, nunca adoramos a Dios. Me explico. Si tu corazón está en el pasado, no puedes adorar porque Dios vive en un eterno presente. Y si tu corazón está en el pasado, no puedes estar adorando a Dios porque Dios hay que adorarlo en su presencia y Él vive en un eterno presente. Así que tengo que dejar el pasado para poder decir, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, quiero experimentar la realidad de este día. Cuando eso ocurre, entonces ya puedo alabarle. Y puedo alabarle porque estoy aquí en el presente contigo.
delante de ti. Pero si mi corazón está allá atrás, no estoy en actitud de adoración. Y no hay nada mejor que poder estar en su presencia, alabarle, adorarle y decir, Señor, lo pasado pasó y mi pasado quedó clavado en la cruz y tengo presente y tengo un futuro glorioso. Porque tú me amas, porque tú eres mi Dios. Mira hacia el futuro, no mires al pasado, no vivas en el pasado, porque dice el Señor, y esto es algo muy importante para la iglesia de CCA, este año que viene, el Señor dice, voy a hacer cosas nuevas. ¿Alguien dice amén? Dios dice, voy a hacer cosas nuevas. Ya está sucediendo, ¿no os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. El propósito de nuestra existencia aquí en este pueblo es proclamar las alabanzas del Señor, que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que tiene planes y proyectos con nuestras vidas y que quiere guiarnos y que nos va a tratar como un padre trata a sus hijos y que va a ser nuestro proveedor, nuestro guía, nuestras fuerzas. Y cuando nos sintamos algo de, ya puedo, ya estoy bien, puedo presumir. No. Recuerda que Él es el que te da las fuerzas para hacer la prosperidad y para ser bendecido. Y vivimos en el presente. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Creo que debemos terminar el año mirando para atrás para ser agradecidos, pero no para quedarnos atrás, sino para mirar hacia adelante y decir, hay cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas entre nosotros. ¿Te lo imaginas? No lo sé si lo podemos imaginar. Pero la Escritura dice que Él es nuestro buen pastor, que nos va a guiar a lugares de delicados pastos, que no vamos a tener que recordar aquellos desiertos terribles. En el capítulo 44 de Isaías dice, regaré con agua la tierra sediente y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Vamos a reclamar a nuestros hijos para el reino. Vamos a reclamar que el Señor cumpla sus propósitos en sus vidas. Eso es una herencia del Señor. Y dice, voy a derramar mi espíritu sobre tu descendencia. Wow. Si pensabas que tienes que tirar la toalla, si pensabas que, son buenos chicos. No, van a ser llenos de su Espíritu. Van a vivir en el poder del Espíritu. Van a declarar la gracia de Dios en sus vidas. Y dirán, gloria a Dios que mi Padre me dieron testimonio. Y podremos verlos andando en el Señor. Son cosas nuevas las que vienen. Es más, derramaré de mi Espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor. Y tomará para sí el nombre de Israel. Amados, el año que viene habrá pruebas, habrá luchas, habrá dificultades, habrá necesidades también. Pero todo eso será simplemente para recordarnos que Él es el Dios que va adelante guiándonos. Que ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. A tu lado estaré todos los días. Puedes confiar en mí. Camina, sígueme, porque vas a ser prosperado. Yo no creo en las doctrinas de la prosperidad. La prosperidad no es tener mucho dinero o tener un gran Mercedes. Gloria a Dios por quien lo tenga, me alegro. Pero la prosperidad es saber y poder decir, nada me faltará.
nada me faltará. Me hace falta un coche para ir y venir. Tengo un coche muy chiquitito, pero no me falta para poder ir y venir. No me hace falta más. Lo importante es la gracia de Dios en nuestra vida. Miramos hacia el futuro. Amados, recordamos, pero no nos quedamos estancados. No vivir en el pasado, sino vivir mirando hacia el propósito de Dios para con nosotros. Porque Él es el que ha dicho, yo te llevo esculpida en la palma de mi mano. Tus nombres están aquí. Y si Él tiene esculpido nuestro nombre en la palma de sus manos, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? Podemos confiar. Podemos esperar en Dios. Él te da las fuerzas para hacer la riqueza. Si quieres hacerte rico, trabaja. Él te da las fuerzas. Pero no olvides nunca de dónde procede todo lo que tienes y sobre todo, todo lo que eres. No vivas en el pasado. Vivimos en el presente, mirando hacia un futuro de gloria. Hay mucho más por ver, vivir y experimentar la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este próximo año. Porque Él está haciendo ya cosas nuevas. Para ti, para mí, para la iglesia en CCA. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a continuar.